Gracias por continuar con nosotros a esta hora de la noche. Pues ahora la entrevista de este día. Tenemos con nosotros al ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel. ¿Qué tal, ministro? Bienvenido a esta emisión nocturna del Noticiero de Canal de Gobierno. Buenas noches, Eduardo. Un gusto estar con ustedes y con los guatemaltecos que nos miran a través del Canal de Gobierno. Muchísimas gracias, ministro. Pues en temas relevantes para el país, próximamente se estarán haciendo modificaciones a la ley de hidrocarburos. ¿En qué consisten estas modificaciones? Sí. Pues el organismo ejecutivo envió hace unos meses ya al legislativo una iniciativa que pretende modificar la ley de hidrocarburos en dos aspectos básicamente. Uno primero, en cuanto al término o el plazo de los contratos de operaciones petroleras. Hoy por hoy esos contratos se otorgan por 25 años y solo se pueden renovar una única vez por 15 años más. La reforma lo que pretende es que puedan haber más de una prórroga y cada una de estas prórrogas hasta por 25 años o hasta que se alcance un concepto que se introduce que es el del límite económico de la actividad, que es básicamente poder que un contrato continúe con operaciones hasta que los ingresos provenientes del contrato cubran los costos de operación del mismo. Por tanto, va a generar ingresos para el Estado. Esa es la idea. Y la segunda de las reformas, poder establecer un mecanismo para celebrar convenios de pago con las empresas que operan contratos petroleros para que en casos justificados se pueda otorgar un mecanismo que facilite el pago, pero del lado del gobierno, sobre todo que facilite el cobro de esas deudas que se tiene para con el Estado. Las condiciones actuales que se tienen por parte del Ministerio para poder realizar estas prórrogas. Bueno, como le digo, actualmente solo se puede realizar una prórroga por contrato y por 15 años. Y hay casos en los que la explotación petrolera técnicamente puede continuar aún después de ese plazo. Lo cual significa que si no se puede prorrogar, la operación tendría que terminar, pero el hidrocarburo que está aún en el subsuelo no se aprovecharía en el 100%, lo cual se traduciría en potenciales pérdidas económicas para el Estado, porque el hidrocarburo genera riqueza en tanto se pueda extraer. Y si la operación es rentable, pues la idea es que se pueda continuar. ¿Estas prórrogas aplicarían para todas las empresas petroleras que están en el país? Sí, efectivamente. Es una modificación a la ley porque lo que queremos es introducir un concepto generalizado. Esto significa que cualquiera de los contratos vigentes, y ahorita hay 5, o cualquier contrato que pueda venir en el futuro, puede o podría aplicar esta prórroga. Y existen también criterios, no son prórrogas automáticas, son criterios en los cuales debe haber una justificación técnica, o sea, una demostración de que todavía hay hidrocarburo y por cuánto tiempo se podría explotar ese hidrocarburo, el plan para explotarlo y muy importante, requisito para la prórroga es que la empresa contratista mejore las condiciones económicas que otorga al Estado en cada una de esas prórrogas. Serían entonces 25 años más los que se otorgarían en cuestión de contrato. ¿Cuáles serían los beneficios que se recibirían por parte de estas prórrogas? Miren, la lógica de los 25 años responde a que ese es el plazo original contemplado en la ley. Entonces creemos que una prórroga por el mismo plazo es una buena señal a la inversión. Hay que entender que en la industria de hidrocarburos estas inversiones toman tiempo en recuperarse, son intensivas en capital, se requieren de inversiones muy importantes y una señal de largo plazo atraerá nuevos inversionistas pues con mayor trayectoria, porque cuando una empresa internacional piensa en qué país ubicarse, pues compara las condiciones que da uno u otro país. Entonces, la idea es eso y el límite va a ser que se alcancen ingresos que cubran los costos. Por tanto, nunca generaría una pérdida para el Estado, al contrario, nos aseguramos que la actividad puede continuar en tanto genere ingresos y utilidades para el Estado. ¿Cuánto exactamente va a ser eso? Pues dependerá del tiempo en cada uno de los contratos en específico, pero pueden ser ingresos muy, muy importantes para el Estado. ¿Esto también representaría oportunidades de empleo para las personas, los guatemaltecos? Sin duda, sin duda. Bueno, hay capacidad de empleos directos que generan estas empresas en su actividad, que van desde ingenieros, expertos en petróleo, hasta pues, personal de campo que ayuda al mantenimiento de los centros. Y una serie de empleos indirectos asociados
pues como toda actividad económica genera algún polo de desarrollo asociado. Muy importante también recordar que los ingresos provenientes de la industria petrolera se traducen, o sea, esas regalías y esa participación que se otorga o que otorgan las empresas contratistas, se traducen en beneficios directos a las comunidades donde se realiza la actividad y otro porcentaje importante al Estado, pues, pero ese dinero que se traduce y se canaliza a través de los consejos departamentales de desarrollo, pues, genera mucho crecimiento y desarrollo en los lugares donde se lleva a cabo la actividad petrolera, así que todos ganan. ¿Habrá algún sector específico donde haya un campo para las petroleras en el país? Bueno, la información geológica que tenemos disponible, y de hecho es donde están operando los contratos hoy por hoy, nos demuestra que básicamente en la cuenca de Petén, la cuenca geológica es donde se encuentra la mayor cantidad de hidrocarburos en la República. Y básicamente se divide en dos, una parte que abarca el sur de Petén, Alta Verapaz, Quiché también una parte, y otra parte que está un poco hacia el norte de Petén. Son zonas donde ya hay reservas comprobadas, donde hay contratos en operación y donde, muy importante, pueden haber nuevos contratos en el futuro cercano. Lo que estamos apostando es a generar, mediante esta reforma de ley, un mayor atractivo para que nuevos inversionistas, ojalá empresas con trayectoria importante en la industria petrolera a nivel mundial, pues puedan ver a Guatemala como un destino más atractivo para atraer sus inversiones. Ahora bien, ministro, el límite económico que tiene el campo petrolero en el país. Depende de cada campo. Existen mediciones geológicas que permiten calcular cuánto hidrocarburo se encuentra disponible en el subsuelo, pero dependerá de cada campo. Importante es que, como requisito de la prórroga, como dije antes, le vamos a exigir a la empresa que está interesada en que se prorrogue su contrato, que nos demuestre técnicamente, con estudios geofísicos y certificación de reservas, cuánto hidrocarburos se estima que está disponible y su plan de producción. Y eso nos va a poder determinar los años de la prórroga. Si fuera 25 años o más, pues la prórroga máxima sería 25 años, pero puede ser que haya reservas solo para 15 años o 20 años, entonces la prórroga se daría por ese plazo. Pero nos aseguramos aprovechar la mayor cantidad de hidrocarburo y que evidentemente los contratos operarán únicamente generando beneficios para el Estado, para la empresa, por supuesto. Nos habla precisamente de los beneficios para el Estado. ¿Cuáles podríamos destacar en cuestión de la prórroga de los contratos petroleros? Los ingresos que devienen de la actividad petrolera son importantes. Básicamente hay dos tipos de ingresos. Una regalía, que es, digamos, lo que el Estado cobra por el hecho del aprovechamiento del hidrocarburo. Recordemos que el hidrocarburo es legalmente del Estado. Y esa regalía se determina en función de la calidad del producto extraído. Parte de una base de 20% puede bajar según la calidad o subir. Y eso se paga sobre el ingreso bruto de la operación. Luego hay una parte que es la participación estatal, que tenemos que ver al Estado como un socio de la empresa en la explotación del hidrocarburo. Entonces, las utilidades, después de deducir costos, se reparten en proporciones que la ley permite determinar con un mínimo de 30%, es decir, el Estado como mínimo recibe el 30% de la utilidad del negocio, pero puede pactarse más arriba. Entonces, lo que estamos apostando es que si en una prórroga se fijó, por ejemplo, si en un contrato original se fijó, por ejemplo, el 30%, en la prórroga que se mejore. Puede ser 35, puede ser 40, dependerá de las condiciones de cada campo en específico y cada negocio en específico. Y luego ese dinero, esos ingresos, son fiscalizados y distribuidos. Una parte va al Fondo Común del Estado, pero un 28% tiene un destino específico. 20% a los departamentos de Petén y Alta Verapaz, que es donde hay explotación petrolera, 5% al resto de los consejos departamentales del país, y 3% que va directo al CONAP, porque la industria colabora con la preservación precisamente de las áreas protegidas del país a través del CONAP, considerando el lugar donde se ubican las explotaciones. Por supuesto que es Petén, es parte de la biosfera maya también. Más aún, hay contratos donde las empresas pueden ofrecer incluso condiciones más favorables. Por ejemplo, el contrato 285, que es el más grande de los vigentes, ayuda, esto está ubicado en la zona de La Libertad en Petén,
ayuda al Ministerio de Salud con clínicas móviles, ayuda también al Ministerio de la Defensa, sufragando los gastos de algo que se conoce como el Batallón de la Selva, que son pues, elementos del ejército ubicados en Petén, que ayudan a proteger la selva, no solo en la parte pues, natural y ambiental, pero también de pues, evitar la presencia de gente pues, que se dedica al crimen. Exactamente, nos habla entonces ahora de los beneficios. Compártanos ahora cuáles podrían ser los escenarios pues, no favorables para el Estado de no entrar con estas prórrogas. Le voy a dar un dato. El contrato más grande que está próximo a vencer, de hecho, en unos cuantos años, le ha generado los últimos 10 años al Estado de Guatemala ingresos superiores a los 6,000 millones de quetzales. Eso considerando incluso una producción que va pues, disminuyendo dado el agotamiento natural de los campos. Ese tipo de ingresos son los que perderíamos si la industria no puede o no logra que puedan prorrogarse estos contratos. Más aún creo yo que hay un costo de oportunidad de no pasar la reforma porque realmente no estamos dando la señal correcta a los inversionistas que les permita un tiempo razonable en esta industria para recuperar sus inversiones. 25 años, que es el plazo normal de los contratos, el plazo original de los contratos en la industria petrolera está por debajo del estándar. El estándar del límite económico es ya utilizado en algunos países y en otros países se dan contratos de una vez por 40 años prorrogables. Más o menos lo que queremos es mejorar las condiciones, generar una señal y presentar a Guatemala como un lugar atractivo para que esta industria florezca, reconociendo que Guatemala tiene un potencial importante en la producción de hidrocarburos que no estamos aprovechando del todo. Totalmente. Por otra parte, a partir del 2010 se hizo una prórroga de estos contratos. De esa fecha a actualmente donde nos encontramos, ¿cuáles han sido los beneficios pues, de estos contratos renovados? Efectivamente, en el año 2010 el contrato 285 tuvo la ampliación de 15 años, que ese es el que está próximo a vencer en el año 2025. Ese contrato, en la prórroga, se mejoraron las condiciones económicas, la regalía se estableció un parámetro que podría ser superior al 5%, que era la regalía original, si se cumplían algunas condiciones en cuanto al precio. Y en cuanto a la participación estatal, se estableció una fórmula donde el Estado como mínimo iba a tener el 42% de las utilidades. Si ese contrato, si la reforma legal se da y ese contrato se pudiera prorrogar una vez más, pues tendríamos más del 42% como mínimo en cuanto a la participación. Es decir, hay que entender y reconocer que el Estado recibe ingresos importantes que vienen de esta actividad, que además es legítima y que además es un mandato constitucional el que aprovechemos nuestros recursos naturales no renovables. Como organismo ejecutivo, bajo el liderazgo del presidente Yamatei, pues hicimos esta propuesta de modificación porque entendemos que la industria merece este nuevo impulso y no encontrarnos en unos pocos años más con que las empresas empiezan a ir del país, aún cuando pudieran dejar más provecho en una explotación mayor. Totalmente. Resultado de esto, en Guatemala se tiene gas y petróleo. ¿Cómo se fiscalizan estos productos dentro del país? Importante que menciones el gas porque efectivamente hay otro contrato que vencería en el 2031 que está empezando la explotación y comercialización del gas natural. Ese es otro contrato que se podría beneficiar de una potencial prórroga y podría generar una señal al inversionista de que ese gas que ya tenemos podemos aprovecharlo por mucho más tiempo en temas como diversificar nuestra matriz de generación eléctrica y hacer además depender menos de los combustibles fósiles más sucios y pasar a estos combustibles de transición. Eso es lo que aspiramos y en cuanto a la fiscalización, pues eso no lo estamos modificando, eso ya está contemplado en la ley como está hoy, pero comentarle a los guatemaltecos que el Ministerio de Energía y Minas tiene una permanencia en cada uno de los campos que están en proceso de explotación. Es decir, hay personal nuestro 24 horas del día, 7 días a la semana,
Todos los días verificamos el nivel de producción y llevamos una bitácora, sabemos cuánto hidrocarburos se produjo cada día, cuánto se almacenó, cuánto se sacó luego a comercializar, y esos datos nos permiten cruzarlos con una fiscalización documental que se hace a través de auditores del Ministerio también, y nos permite luego el cobro de la regalía de la participación estatal, que ya es un pago que hace directamente la empresa al Ministerio de Finanzas Públicas y se reparte en la forma que comenté antes a través o con apoyo de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. Pues es importante destacar todas estas acciones que salen desde el Ministerio de Energía y Minas, esto con el propósito, como ya lo comentaba, de aportar en el crecimiento macro y microeconómico de nuestro país. ¿Algún otro dato que quisiera compartirnos, ministros, para cerrar? No, bueno, un llamado a los diputados del Congreso de la República que tienen en sus manos ya esta iniciativa. Esta iniciativa ya fue dictaminada de forma favorable por la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso. Entendemos que estaría próximo de ser llevado a debate al Pleno. Y pues la iniciativa proviene del Ejecutivo. Confiamos en que la iniciativa se explica técnicamente y se explican los beneficios para el pueblo de Guatemala, y por tanto ojalá los diputados puedan considerarla favorablemente para que la prórroga o las prórrogas en el futuro puedan ser posibles y para que mejoremos los mecanismos de cobro también a las empresas. Muy amable, ministro, gracias por esta importante información, gracias por su espacio y gracias por el tiempo que nos brinda. Es un gusto de verdad y bueno, siempre un gusto colaborar con Canal de Gobierno y gracias por sacar esta información al pueblo. Gracias, ministro. Pues es la entrevista de este día. Vamos a una pequeña pausa, pero continuamos con más acá en Canal de Gobierno.